Me da gusto estar aquí y al mismo tiempo me pone nervioso. No sé a quién debemos agradecer que hayan pensado dar prédicas acerca del Apocalipsis. Creo que fue una votación general, ¿no? Es por lo menos estresante, porque hay, como habíamos dicho desde antes, una gran cantidad de símbolos, algunas cantidades importantes de interpretaciones, pero finalmente lo que tenemos que hacer es tratar de ver el Evangelio en este libro que puede parecer complicado, pero que vamos a decir algunas de las principales características que podemos encontrar. Nos toca ver la séptima trompeta. Hay que ubicarnos en el tiempo, hay que tratar de hacerle una disección al libro para saber de qué es de lo que estamos hablando. El séptimo ángel aparece en el capítulo 10 del Apocalipsis. Este séptimo ángel, el que va a tocar la séptima trompeta, tiene su presentación aquí en este capítulo. Debo recordar que el capítulo, es decir, el libro de Apocalipsis tiene 21 capítulos, y por lo tanto estamos ya a la mitad de la revelación que dio Jesucristo a Juan en la isla de Patmos. Ya lo dijimos varias veces, estaba preso ahí porque era considerado una persona en contra de los romanos, en contra de la política romana, y era un fiel seguidor de Jesús. Así que él tenía una confrontación, tenía un encuentro frontal con las personas, sobre todo en Asia Menor, que en ese tiempo consideraban al César romano como un dios. Había incluso templos dedicados a él, y como él se decía ser Dios, esperaba la adoración de Dios, Juan y todos los discípulos de Jesús chocaban de frente con esa idea y estaban abiertamente en contra. Juan tenía tanta representación que fue enviado a la isla de Patmos como una represalia, como una advertencia, y pasó ahí algo así como 13 meses o 14 meses y no estaba confinado como algunos dibujos dicen, con grilletes en una prisión así como un calabozo, sino que era una isla como las Islas Marías. Andaba caminando, andaba por ahí. Dice él que una ocasión recibió esta revelación. Y bueno, hay que decir algunas cosas antes de continuar. Si algunos, me cuento entre ellos, estamos todavía confundidos en medio de tantas calamidades, símbolos y profecías, quiero decirles que debemos estar preparados porque la cosa se va a poner peor. Ya vimos mucho de ángeles, ya vimos mucho de seres demoníacos de los que nos habló Elías la semana pasada, que tenían una descripción tan extraordinaria, tan difícil, como que parecían langostas, pero tenían pelo de mujer y tenían cara como de hombre, al mismo tiempo tenían colores azules y toda una descripción de criaturas que apenas podemos imaginar. Y confunde el poder que tienen, confunde lo que dice el escrito, y puede ser que la cosa se vaya a poner un poquito peor. Así que ahora, después de este momento del capítulo 10, que es un parteaguas, si queremos verlo así en el libro, vamos a encontrar visiones, ahora visiones de Juan, de monstruos, de bestias y de personajes que se presentan antes del fin. Hemos dicho mucho que Apocalipsis es una idea automática para nosotros de los tiempos del fin. Lo asociamos con catástrofes naturales, plagas, enfermedades, amenaza, peligro de muerte, y entonces nos ponemos tensos y hemos dejado que estas ideas vayan delante de nosotros en lugar de leer el libro y dejar que el propio libro se explique y que el propio libro nos diga de qué se trata. ¿Me dicen amén? Entonces, en este punto, en mi opinión es importante intentar un resumen antes de continuar. Aquí vamos a empezar. Dice que el libro se identifica a sí mismo como una revelación. Apocalipsis es en Apocalipsis, perdón. Mi griego no es muy bueno. Entonces, dice que esta revelación de Jesucristo a Juan se acompañó de una bienaventuranza a aquellos que lo han de leer. Pero cuando pensamos en el Apocalipsis, pensamos precisamente en literatura apocalíptica, y que es como una especie de profecía, algo muy secreto, que nos lleva a pensar que no estamos preparados, o que quizás las cosas que vienen son tan dramáticas y tan catastróficas que no podemos revelarlas a todos, y en fin, tenemos una serie de ideas.
pero en realidad el libro es más o menos como una carta de las que dirigía Pablo al resto de la congregación. Les saluda, se dirige a las personas a las que va a escribir y les dice: yo soy uno de ustedes, yo estaba en la isla de Patmos cuando vino a mí una revelación de parte de Jesucristo. En algunas partes lo menciona como el Cristo, en otras dice el que estaba muerto y vuelve a vivir, o el que es el principio y el fin, y se dirige así de esta forma a Jesús. Acordémonos que estábamos en un tiempo político difícil. Él envió la carta y seguramente copias de esta carta, y no podía decir directamente Roma, no podía decir directamente Domiciano, que era el emperador, y no podía hablar abiertamente de todo eso. Así que encripta un poco el mensaje y empieza a hablar de cosas que para aquel tiempo eran muy fáciles de entender. Por ejemplo, había un historiador que se refería a Nerón, se refería a Calígula como verdaderas bestias. ¿Le dicen amén? Eran tan crueles estos emperadores romanos en los castigos, en el circo, en todo lo que hacían, que él dice que es una forma difícil de describir, porque de un animal, decía él, puedo ver sus garras, pero de estas personas no sé qué es lo que van a hacer. Son capaces de llevar la crueldad humana al extremo, y se refería a ellos. En el Apocalipsis vamos a encontrar alusiones a bestias que bien pueden ser los emperadores romanos de la época. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces, antes de prejuiciar, vamos a leer. Dice que se revela, o se dice a sí mismo que es una revelación, pero más adelante dice que es una profecía, y 5 veces más en el libro dice más que es un libro profético, ¿sí? Y se insta a las personas que lo leen a guardar las enseñanzas de Jesús, porque el tiempo está cerca. Le va esta imagen a indicar, por ejemplo, Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Vamos a subrayar continuamente que la advertencia de Juan es para que las personas que lo lean recuerden las enseñanzas de Jesús y las sigan para que estén a salvo de las calamidades que se escriben en el libro. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Así que no importa qué tan graves, no importa qué tan dramáticas, no importa qué tan espantosas sean, la solución para todas las personas es estar cerca de Jesús. ¿Me dicen amén? Bien, entonces ahora podemos leer lo que sea. Dice: es necesario, más adelante en el 10, que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Juan lo que está diciendo a sus oyentes es: se le dijo, ¿sí?, que profetice a las naciones, a los pueblos, a toda lengua, ¿sí?, y también a los reyes. Está cumpliendo una comisión, y eso es lo que anota en esta parte. Bueno, el primer apartado que vimos es más o menos sencillo de entender para nosotros, porque es el mensaje a las 7 iglesias principales de Asia: Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardis, etc. Y más o menos en el año 90, que es donde escribe este hombre, dice: todas reciben, escritas directamente y habladas directamente en palabra de Jesús, críticas y algunos elogios directamente del Hijo del Hombre, del que estuvo muerto y del que ahora vive. La historia profética del cristianismo parece que puede estar representada en estas iglesias. Explico. Muchas personas, muchas iglesias, muchos predicadores dicen: hablo del Apocalipsis. Sí, yo hablo del Apocalipsis. Y dicen: he hablado acerca del mensaje de Dios a la iglesia de Esmirna, por ejemplo, o a la iglesia, y toman el ejemplo de lo que dice ahí y lo aplican a nuestra propia iglesia, ¿sí? Tengo contra ti que has dejado el amor de tu juventud. Alguna vez todas las iglesias hemos pasado por eso, todos los cristianos hemos pasado por eso. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Y algunas personas dicen: es que yo antes sentía que podía estar más cerca de Dios y ahora como que me he enfriado, como que estoy apartado de Dios. ¿Sí me explico lo que quiero decir? Así que podemos entender que el mensaje es sencillo, directo, puede aplicarse a cada iglesia o a cada cristiano en algún momento de su desarrollo como creyente. ¿Me dicen amén? Algunos eruditos dicen que esta parte se puede aplicar también al desarrollo de toda la iglesia cristiana a través de la historia. Qué interesante, que empezamos siendo la iglesia de Éfeso, continuamos siendo la iglesia de Sardis, tenemos todas las características de una y de otra, recibimos influencia de los nicolaitas, rechazamos, aceptamos y vamos avanzando en la historia del cristianismo hasta que ahora en la última época podemos parecer más la iglesia de la Odisea.
Pero independientemente de las interpretaciones que se dan, este mensaje es básicamente el mismo. Es una historia que nos es más fácil de entender. A partir de ahí, después de este mensaje a las iglesias, el desarrollo y el lenguaje del libro se van haciendo más extraños, más llenos de símbolos, y entonces empieza para nosotros algo de confusión. Quiero decirles también que en la época de la que estamos hablando estábamos compuestos, aunque los gentiles lo aceptaron muy pronto, más por más por judíos dispersos en las provincias de Asia, que conocían muy bien profecía, bestias, símbolos y lenguaje así apocalíptico, basados en el libro de Daniel. Pregunto, ¿recuerdan? En el libro de Daniel, cuando el rey sueña y está todo perturbado por el sueño, manda a traer a sus magos a que le adivinen. ¿Recuerdan qué fue lo que soñó el rey? Una estatua. Y esa estatua estaba compuesta de diferentes elementos. La cabeza era de oro, el pecho y los brazos eran de plata, el abdomen era de bronce, los muslos hasta los tobillos eran de hierro y la base de los pies eran de barro. ¿Recuerdan esto? ¿Sí? Sin que el rey le hubiera dicho nada a Daniel, Daniel pidió a Dios sabiduría y Dios le reveló el sueño. También, dice el rey, estaba yo en medio de la noche, veía esta estatua y una roca vino y golpeó los pies de la estatua. ¿Y qué sucedió con ella? Se derrumbó y se perdió. Esto, le dice Daniel más adelante, es lo que va a suceder después de nuestro tiempo. La cabeza eres tú, oh rey. Es el rey de Nabucodonosor, la estatua es de oro. Luego después de ti vienen los medos y los persas, luego después de ti vienen los griegos y luego después de ti vienen los romanos. Y eso refleja las etapas de la historia de la humanidad. Así que entonces, el pueblo de aquella época, los judíos que estaban en el año 90, sabían bien qué es lo que simbolizaba. En el mismo libro de Daniel dice, estaba yo a la orilla del mar y veía que emergían bestias, un oso con 3 costillas en el hocico, monstruos indescriptibles, y también les aparecían símbolos de poder que eran cuernos, un cuerno más pequeño con ojos y boca que hablaba. Qué extraño, pero es lenguaje apocalíptico. Ya existía antes del Apocalipsis, así que esos hombres conocían por el libro de Daniel y por el libro de Ezequiel muchos de estos símbolos, sabían de qué se trataba, así que para ellos no era tan extraño. Para nosotros tal vez sí, pero es una cosa que tenemos que entender, que así se fue esbozando, que así se fue escribiendo este libro. Notemos también varias cosas que son interesantes. Por ejemplo, 7 iglesias, capítulos 2 y 3, 7 sellos, que ya nos habló también Irán acerca de ellos, capítulos 4, 5 y 6, 7 trompetas. Elías nos decía la semana pasada acerca de las primeras 6 trompetas, a qué se refieren. Y los capítulos 7, 8 y 9 van a referirse a la 7ª trompeta, que es a donde voy a entrar. 7 plagas, 7 copas, 7 ángeles. El número 7 repetido muchas veces, diciéndonos que es una alusión para que tengamos en cuenta, no un número específico, pero sí para que tengamos en cuenta. El apartado de los 7 sellos, si lo recuerdan, Irán nos explicó acerca de eso, nos refiere acerca de los 4 jinetes del Apocalipsis, ¿se acuerdan? Un caballo negro, un caballo bayo, no. Sí, un caballo verdoso, dijo Irán, que significa la enfermedad y la muerte. Bueno, significan en realidad conquista y guerra, hambre, carestía, enfermedades y muerte. ¿De acuerdo? Así empiezan estos sellos. Y nos va a dar una serie de juicios proféticos que van a caer sobre toda la humanidad. Gracias, no cabe. Y entonces los primeros 6 sellos revelan 4 jinetes, conquista, guerra, hambre, muerte y carestía, etcétera, que nos explicaban bien claramente. La persecución de los mártires y un caos mundial con terremotos y desastres naturales. Acordamos en ese momento que durante toda la historia de la humanidad estos 4 jinetes han cabalgado. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Siempre ha habido guerras, siempre ha habido después de su carestía, siempre ha habido después de su crisis económica, siempre ha habido enfermedades, muerte, y eso, dice el libro, nos va a estar acompañando. Pero a los creyentes, dice,
sigan las enseñanzas de Jesús, Dios los está protegiendo. ¿Me dicen amén? Amén. Así que no estamos esperando en el cielo que aparezcan 4 jinetes monstruosos que amenacen el futuro. Esto es una constante para toda la humanidad y está permanentemente con nosotros. Mientras pensaba esto me acordé, hace muchos años, el papá de Aníbal Moreno, no sé cómo se llamaba, profesor Ricardo Moreno, sí, tenía ya la estación de radio, y recuerdo porque la escuché hace poco otra vez, tienen un programa que se llama Mercado al Aire, o se llama, sí, ¿verdad? Mercado al Aire. Y cuando empieza el profesor Moreno, hacía una especie de presentación y decía que ese programa se había generado por la crisis que nuestro país padece. ¿Sí? ¿Les suena? ¿Sí lo han escuchado? A mí se me hacía muy curioso porque yo era muy pequeño y escuchaba bien pausadito que decía por la crisis que nuestro país padece. Pero si lo sintonizan ustedes, yo lo sintonizaba yo creo que antes de los 70 o por allá por el 70, y así decía ya. Y la crisis que nuestro país padece, pues todavía no se acaba. ¿Sí me explico lo que quiero decir? Sigue todavía. Llegó la devaluación del peso, llegó la crisis del 94, llegó, bueno, desde entonces, y continúa la crisis que nuestro país padece. ¿De acuerdo? Así que la guerra, la carestía, el hambre y todo esto está acompañándonos siempre. Lo que está tratando de decir Juan es, no pierdas de vista cuál es el objetivo, ¿sí? Todo esto puede pasar, pueden cabalgar los jinetes del Apocalipsis, pero como creyentes necesitamos mantenernos cerca de las enseñanzas de Cristo. ¿Me dicen, no? ¿Sí? Entonces, los desastres naturales han ocurrido desde siempre, ¿sí? Recuerdo que por esas fechas también hubo un gran terremoto en El Salvador y las personas de aquí se reunieron y reunieron una gran cantidad de ayuda y la mandaron para allá, y así ustedes podrán recordar muchas ocasiones en las que ha habido desastres naturales. Cuando se derramó una presa en Anáhuac, la laguna, quiero decir, me acuerdo que fueron 20 y tantos días lloviendo y las casas se derrumbaron en algunas partes, y los desastres naturales ahí estaban con nosotros también. Bueno, estoy hablando de lo mismo, y de los sellos que se desatan, probablemente hace alusión a que en el libro de Daniel, si lo recuerdan, las indicaciones del ángel que habla con Daniel son: sella las palabras de esta profecía para un tiempo futuro cuando se van a abrir. ¿Me dicen amén? Y aquí en el Apocalipsis, Juan les dice, bueno, pues este hombre que viene vestido de lino y con un cinturón de oro y con ojos como de fuego, me dice, desata los sellos. Es decir, él es encontrado digno de desatar los sellos y es el tiempo en el que se van a revelar. Y esta es la revelación de lo que está diciendo. El séptimo sello hace un silencio en el cielo, si se recuerdan, y da paso a las 7 trompetas. Son otros juicios más severos que sin embargo están dirigidos, como vimos ahí, a los que no tienen la marca del Cordero en sus frentes, es decir, a los que no son creyentes. Los juicios, las 7 trompetas de las que estamos hablando, las 6 trompetas primeras, van a estar dirigidos a personas que no son creyentes. Sin embargo, las personas creyentes parecen estar a salvo de todo esto. Y repetimos el mismo mensaje del libro. Si estás bien con Dios, las plagas de este libro no son para ti. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Bien, entonces, ¿sí? Las 4 primeras plagas, como nos explicaba Irán, no golpean directamente, no golpean directamente al hombre. Dice que 1/3 de la hierba verde y los árboles y catástrofe climática y problemas ecológicos vienen a todo el entorno vital de los seres humanos y empiezan a asustarse porque dice, cuando esto sucede las cosas se van a poner muy mal. Es cierto. En el sermón pasado entonces Elías nos decía la descripción de cada una de las catástrofes, y los eruditos dicen que parecen inspiradas en las plagas de Egipto. Así como las plagas de Egipto empezaron a llegar, recuerdan, ranas, moscas, peste, agua convertida en sangre, así también se repiten aquí. Pero hermanos, el paralelismo es importante porque ¿qué pasaba con el faraón y las personas de Egipto?
¿Veían el poder de Dios o no lo veían? ¿Sí? ¿Se rindieron a Dios? No. Y eso es lo que está diciendo el Apocalipsis. Vean lo que puede pasar, vean las plagas, vean la peste, vean el problema, vean la catástrofe ecológica y acérquense a Dios. Pero la gente lo ve, ¿sí? La gente lo sufre y no se acerca a Dios. ¿Me dicen amén? Así que lo que está diciéndonos es un mensaje más o menos sencillo. Puede ser escatológico, sí, puede ser muy profundo, sí, pero básicamente nos está diciendo: todas estas cosas horribles pueden pasar, mantente cerca de Dios. Amén. Entonces podemos decir que las plagas de Egipto o en la destrucción de Sodoma, que llovía fuego, y eso es lo que nos dice aquí constantemente el libro, que una estrella encendida cae y acaba y quema todo, así como en Sodoma, ¿no cayó fuego también del cielo? Las ciudades alrededor no vieron la destrucción de Sodoma, las personas dijeron: somos conscientes de lo que puede hacer este Dios, y sin embargo no creían en él, no cambiaban su forma de vida. Y hermanos, aquí quiero hacer un paréntesis, porque nosotros también estamos llamados a mantenernos cerca de Dios. ¿Le dicen amén? Pero curiosamente, hermanos, muchas veces pensamos que creer en Dios es suficiente. ¿Cree usted en Dios? Levanta la mano. ¿Sí? Todos, hermanos, creemos en Dios a nivel intelectual, pero nuestra oración, dígame si no, sigue siendo: ayúdame a mejorar. Y hermanos, cuando Dios nos dice, ¿sí?, que debemos morir y resucitar nuevamente en Jesús, no está hablando de mejorar nuestra humanidad. ¿Me dicen a mí? No está hablando de mejorar nuestra humanidad. Yo no debería de pedirle a Dios que me ayude a mejorar las partes malas que tengo, porque estoy pensando que tengo algunas partes buenas. Y tengo una noticia para todos: si estoy en la carne, no tengo ninguna parte buena. ¿Me dicen amén? Es necesario que hayamos muerto al pecado y resucitado a vida juntamente con Jesús. Pablo dice: porque ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Así que a veces oramos y le decimos: Dios, Señor, ayúdame a ya no ser tan enojón. ¿Alguien que va a tu mano? O nomás yo oro eso. ¿Sí? Allá no ser tan disruptivo, allá no ser tan explosivo, allá no decirle al del carro de adelante que ojalá se le ponche una llanta. ¿Sí? No debería de hacer eso, debería de tener frutos del Espíritu o fruto del Espíritu. Y díganme cuál es el fruto del Espíritu: paz, benignidad, templanza, ¿sí?, amor. Todo eso debería de notarse en nosotros. Debería de usted decir: mira la cara de este hermano, tiene fruto del Espíritu. ¿Sí? No explota, es bien tranquilo, no habla mal de nadie, es un dulce, decía mi abuelo. ¿Sí? O deberíamos de ser así como cuando se acercó Jesús a la higuera y la vio con hojas y se metió y dijo: pues debe haber fruto. Dígame usted, ¿por qué se enojó Jesús? Es el único milagro negativo de Jesús. ¿Qué le dijo a la higuera? Nunca más alguien encuentre. Y al día siguiente que pasaron por ahí le dijeron: mira, Señor, la higuera está muerta. Y las personas que leemos se preguntan: bueno, si sabía que no era tiempo de higos, ¿por qué fue a la higuera y vio si tenía fruto? Porque tenía hojas. Y así, hermanos, como cristianos a veces traemos una Biblia enorme y en la defensa del carro traemos: Jehová es mi pastor, ¿sí?, o una estrella de David, o yo qué sé, traemos algo que les dice a todo el mundo: oigan, soy cristiano, ¿sí? Y cuando realmente necesitamos mostrar fruto, resulta que estamos bien lejos de ser cristianos. Y lo que dice aquí, hermanos, no se refiere a los creyentes, a los que creen, a los que somos capaces de creer en Dios en la cabeza, intelectualmente. Aquí se refiere, hermanos, a los que han sido transformados por el poder del Espíritu Santo. Así que ancho es el camino, ¿sí?, y espacioso por el cual va la gente que va a camino de perdición. Y pensamos: bueno, para allá van, todos.
Y para acá vamos todos los que vamos en la iglesia. ¿Me dicen amén? Y creo, hermanos, que ese camino espacioso a veces también va ocupado por mucha gente que vamos a la iglesia. Y no es el camino. Lo que necesitamos es transformarnos gracias al efecto del Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos, dice la Biblia, ser cada día un poco más como Jesús, creciendo en la gracia, de fe en fe, hasta que lleguemos a la unidad del conocimiento de Cristo Jesús. Así que nosotros deberíamos de parecernos cada vez más a Jesús, ocupándonos en nuestra salvación con temor y temblor. Y dejar de tener miedo de ángeles y trompetas y monstruos con cara de langosta que van a acabar con la tercera parte de la humanidad. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Entonces, finalmente el propósito parece recordarnos que necesitamos arrepentirnos. Estos castigos que vienen a la humanidad no son porque Dios esté enojado y trate de destruir a la humanidad, sino para que la humanidad entienda que necesita arrepentirse y refugiarse en Dios. ¿Sí? Entonces, estaríamos o haríamos bien estar con Dios y ser pueblo de Dios. Pero hermanos, quiero decir también que cuando Jesús regrese, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿sí? Ni todos los que estamos ahí diciendo, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, porque la respuesta de Jesús es, ¿y ustedes quiénes son? Apártense, nunca los conocí. Y entonces no se trata de decir que somos cristianos, sino de que Dios nos conozca y nos va a conocer por nuestros frutos. ¿Me dicen amén? Amén. Así que entonces tenemos aquí una situación muy importante, porque nos perdemos en el simbolismo del libro y olvidamos lo que nos está diciendo. Lo que nos está diciendo es que debemos de mantenernos en esta transformación que hemos logrado con fe de la mano de Jesús, a pesar de todo el ambiente destruido, a pesar de las plagas, a pesar de 6 trompetas y a pesar de todo lo que puede ocurrir. La descripción es simbólica, no es realística, no es cronológica. Cada plaga, vuelvo al punto, se limita a 1/3 del ambiente al que afecta. Con esta limitación las plagas son una amenaza, pero al mismo tiempo nos dicen hay esperanza. No creas que se va a destruir todo el mundo en una catástrofe, sino que hay esperanza, que era un tiempo de gracia para la conversión de vida que Dios nos está pidiendo. Entonces, el toque de la 5ª y la 6ª trompeta de los que nos habló Elías anuncian plagas sobrenaturales. Decía que un grito de águila precede al toque de la trompeta, ¿sí o no? Y Dios es representado muchas veces como un águila que protege a su pueblo, a sus polluelos, y aquí parece advertirnos lo que va a pasar. Vienen los aires y viene toda la sentencia de lo que va a suceder, pero se advierte a los hombres que viene esta catástrofe, y las descripciones de estas plagas que están en la 5ª y en la 6ª trompeta son terroríficas. Si pueden dañar al hombre, ahora va subiendo el nivel del libro, porque primero era nomás a la tierra, a los árboles, a las plantas, a los animales, incluso a los animales del mar, ¿cierto? Pero ahora estas van a anunciar que pueden dañar al hombre, pueden atormentarlo, pero no matarlo, por cierto. Tienen límites de tiempo, no más de 5 meses, no pueden dañar a los que tienen la marca del Cordero. ¿Me dicen amén? Así que estas calamidades van a acontecer en la tierra, pero son para que la gente se arrepienta y se ponga en contacto con Dios. Todos deberíamos de sentir gran miedo, especialmente las personas que no están cerca de Dios, pero así como los egipcios, la humanidad no se convierte a Dios. En la 6ª trompeta, ¿sí?, millones de seres demoníacos salen del abismo. Una estrella llamada Abadón, ¿sí?, cae, golpea, destruye y permite la salida de seres que apenas pueden describirse, grandes, con aspecto de armadura, terribles, con cola de escorpión que castigan a los seres humanos y los pican, y como dijo mi hermano, son como un escorpión, te pican, te duele muchísimo, pero no te matan. Es atormentarlos para que entiendan que deben volverse a Dios. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Y entonces dice, son criaturas monstruosas, pero están sometidas a Dios. También la última hace que se liberen 4 ángeles que están en el Éufrates y van a causar ahora sí muerte y destrucción de 1/3 de la humanidad, ¿sí? Todo eso causa alarma, angustia, y si nos toca
No, hermanos, esto está diseñado para las personas que no se han acercado a Dios. ¿Me dicen amén? ¿Me dicen amén? Amén. ¿Y podemos hacer eso? ¿Ok? Solamente que no nos sintamos tan cerca de Dios. Así que uno de estas cara de cucaracha o cara de langosta va a decir, no te hagas, yo puedo picarte bastantes veces porque no es cierto que estás en el Espíritu de Dios. ¿Qué duro? Lo que nos está diciendo es que seamos cristianos, pero bien, como la Biblia quiere, como Dios quiere. No hipócritas, no de imagen, no higueras con puras hojas, pero sin fruto. Entonces, no debemos ser tampoco como los egipcios. Bueno, sigue entonces la séptima trompeta. Así cada una va escalando la séptima trompeta. Uno espera, bueno, si ya todo esto pasó, la luna se hizo sangre, el mar se contaminó completamente, es un desastre ecológico el mundo, hay estas criaturas espantosas que son poderes demoníacos acabando con la tierra. ¿Cuántos millones eran los que dice que salió? ¿200 millones? Nunca había un ejército tan grande, pero salieron de ahí del fondo del abismo para atormentar a los seres humanos. Aquí estamos, en el futuro tal vez va a pasar todo esto y vamos a estar viendo cómo la humanidad sufre, padece de esto, y nosotros vamos a pedirle a Dios que nos proteja todos los días de eso. Sí, seguramente no nos pasará nada, pero la gente no ve y no hace nada. Entonces, viene la séptima trompeta, pero antes Juan hace una pausa y voy a hablar de dos cosas en estos capítulos que dice antes de eso. Y dice, los hombres que no fueron muertos con todas estas plagas de las que hemos hablado, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Pero ni aún con todo lo que estamos viviendo de catástrofes, ni aún así dejaron de adorar. Así que el trabajo que tenemos no es sencillo. Dice, no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces, hermanos, estamos viendo que Dios tiene paciencia, ¿sí? Pero aún la paciencia de Dios, dicen, tiene un límite, porque está establecido en el tiempo de Dios. ¿Me dicen amén? Así que tenemos que ver que todo esto puede pasar, ¿sí? Todo esto puede tener equivalentes en el pasado, sí, puede haber pasado varias veces. Quizás Nerón era el anticristo, quizás Hitler era el anticristo, quizás esperamos a uno en el futuro. Pero esta historia cíclica de la humanidad también implica en ese ciclo que las personas tienen que ver, ser conscientes y arrepentirse. Así que el Apocalipsis es desde entonces, desde el año 90 hasta nuestros días. Y es vigente, no tenemos que estar buscando elementos extraños de otra parte. En fin. Y dice a continuación, estamos en la sexta trompeta, al final de la sexta trompeta, pero dice que pese a todo esto los hombres no se arrepintieron. Un momento después Juan está viendo para allá y dice, vi otro ángel, léanlo conmigo, fuerte descender del cielo. Venía envuelto en una nube. ¿Qué tamaño les gusta para la nube? No creo que haya traído un chorcito de nube, ¿no? Venía envuelto en una nube. Así que ángel, así chaparrito, no era. Y dice, ¿sí? Con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. ¿Sí? Tenía en su mano un librito y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. ¿De qué tamaño les gusta el ángel? Probablemente era una imagen colosal, no sé, pero una imagen enorme. Él lo vio, pero el esplendor del ángel no es lo importante. Lo que importa y lo que señala es que traía un librito, un rollo si quiere usted, ¿sí? Una cosa que tenía en la mano. Y entonces juró por el que vive por los siglos de los siglos, el que creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en el mar, que se acabó el tiempo. ¿A qué viene ese grandulón? Viene a pararse en el mar y en la tierra. Es decir, ¿saben qué? Humanidad, se acabó el tiempo. El tiempo ya no se da más.
Así que la gente dice, no hombre, falta un montón para que venga Jesús, falta un montón para que estas cosas ocurran. Pero más adelante, antes de la séptima trompeta, se ve esta imagen y dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. El tiempo, hermanos, se acabó, se acabará en ese momento. Cuando toque la trompeta, hermanos, se acabó. Las trompetas anuncian calamidades, esta no. La séptima trompeta anuncia que el tiempo de la humanidad se acabó. Ese es el fin de la historia humana. ¿Me dicen amén? Hasta ahí llegamos, hermanos, ¿sí? Y entonces, dice aquí, estamos más o menos a la mitad del capítulo 10. Y entonces, un poco antes de entrar en esto, dice que como señal de lo que se prepara para un juicio, dice, me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Voy a ir rápido porque si nos perdemos en los símbolos, perdemos la idea general. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, o sea 1260 días más o menos. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. No nos perdamos, ¿sí? Ahorita vamos a hablar acerca de los testigos y acerca de esta forma de medir. En Ezequiel tenemos un antecedente. No lo quiero poner porque nos perdemos completamente, pero también aparece un ángel, también aparece una vara de medir, una caña, y les dicen en preparación al templo y en preparación a esto, mídelo para que esté listo y sepas cómo vamos a trabajar. Aquí también se le dice, mídelo en preparación al juicio. Y vienen 2 testigos. Es difícil porque la Biblia no lo dice saber quiénes son. Algunos dicen que son Moisés y Elías, otros dicen que son Enoc y Elías, otros dicen que pueden ser Pedro y Pablo, otros dicen que pueden ser cualquier cantidad de representaciones, pero una de las mejores interpretaciones es un poco más espiritual y dice que somos todos los miembros de la iglesia por lo siguiente, ¿sí? Vestidos de silicio quiere decir que están profetizando. Estos testigos son olivos y candeleros, es decir, son la luz de Dios y el aceite del Espíritu de Dios. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Mucha gente, y esta explicación me gusta, dice que se refiere al Antiguo y al Nuevo Testamento. La luz, están inspirados por el Espíritu de Dios, pero ahí están. ¿Y cuál es su trabajo? Su trabajo es ser testigos de Dios. Si alguno quiere dañarles, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daños, debe morir de la misma manera. Simbolismo, ¿sí? Vamos a continuar. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces ellos quieran. Algunos creen por esto que son personajes reales y otros piensan que son personajes simbólicos. Cuando han acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Si no entienden, no se preocupen, ¿sí? La situación es que estamos hablando de manera simbólica. ¿Quién es la bestia? Es el emperador que los persigue. ¿Quiénes son los testigos? Son el Nuevo y el Antiguo Testamento de lo que está pasando. Es que dan su testimonio y son perseguidos y muertos por la bestia. ¿Me dicen amén? A Juan no le tocó ser muerto, pero le tocó irse a la isla de Patmos, ¿sí? Entonces dice, pero hará guerra contra ellos, los vencerá y matará también a estas personas que representan la iglesia naciente. Sus cadáveres están en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Es decir, toda la tierra está dominada por esta bestia, ¿sí? Y tiene poder para matar, pero dice aquí, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra, los malvados, se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice nuestras verdades. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Nuestra palabra nos dice qué es lo que debemos hacer, y la gente se incomoda con estas cosas, así que si se molestan por todo esto, cuando parecen haber desaparecido, ellos se alegran
Pero después de 3 días entra en ellos el nuevo espíritu de vida enviado por Dios y se levantan sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Pero presten atención, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. ¿Y qué pasó? En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron un número de 7,000, un número X, por no decirlo como lo dicen ahora. Y los demás se aterrorizaron. Pero ¿qué luego fue lo que pasó, hermanos? Lean la última parte. Al fin, alguna cantidad de personas, después de ver todo esto, se arrepintieron y dieron gloria a Dios. ¿Le dicen amén? Lo que habían estado buscando las primeras plagas, lo que habían estado buscando los primeros sellos, lo que habían estado buscando las primeras trompetas, al fin se consiguió un poco antes de la 7ª trompeta. ¿Sí? Así es como vamos estructurando. Dieron al fin gloria a Dios. El segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. Aquí estamos. Se supone que yo debería haber empezado a hablar aquí. El 7º ángel tocó la trompeta. ¿Sí? Imagínense, la imagen que está ahí me gustó. Y luego, ¿qué pasó cuando tocó la trompeta? No sé cómo va a tocar, no sé cómo será, supongo que va a ser un llamado, ¿sí? Una alerta, todo el mundo escucha una trompeta y levanta la cabeza de qué es lo que está pasando, sobre todo si ha habido previamente un silencio, ¿sí? ¿Y qué dice enseguida que hubo, hermanos? ¿Qué entiende usted por eso? Los gritos. Cuando me tocó estar en Monterrey, cerca del hospital donde estaba en entrenamiento, había un edificio de departamentos, eran 3 pisos, y una noche estaba yo tratando de dormir y de pronto se oyó una cosa que yo nunca había escuchado. Era algo así como un rugido. Y yo dije, ¿qué es eso? Y volteo a ver, a unas cuadras estaba el estadio de los Rayados, no, de los Tigres, y acababan de meter un gol. ¡Oh! Pero de despertarse en la noche, créanme, no estaba cerquita, pero el grito de la multitud fue una cosa escandalosa. Yo nunca lo había oído, a lo mejor la gente que está cerca sí, pero dice aquí que cuando el ángel tocó la trompeta hubo grandes voces en el cielo. Traducido, ¿sí? Hubo un gran griterío, algarabía. Todos los que estaban ahí, que según describe el libro eran cientos y miles de millares, gritaron, porque hubo gozo, hubo júbilo en el cielo cuando el ángel, el 7º, al fin tocó la trompeta. Recuerde de esta predicación, la 7ª trompeta no anuncia ningún juicio. La 7ª trompeta anuncia que algo se acaba de cumplir. ¿Me dicen amén? Cuando les pregunten, oye, las trompetas del Apocalipsis, ¿qué sabes de eso? Usted va así con toda entereza, la 7ª trompeta, ¿sí? Anuncia que algo se acaba de cumplir. Las otras no me acuerdo, cucarachas o langostas o como sea, pero esas ni me preocupan porque tenemos la marca del Cordero en la frente. ¿Me dicen amén? ¿Por qué no me preocupan por eso? Porque las langostas y todo no nos harán daño si tenemos realmente la palabra de Dios con nosotros. Entonces, la 7ª anuncia que algo importante acaba de pasar. Sigan, continúen conmigo. ¿Sí? ¿Por qué gritaban o qué gritaban? Decían, los reinos del mundo, léanlo por favor, han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. ¿Sí? En ese momento, hermanos, llega el momento en el que los reinos del mundo pasan a ser el reino de Jesucristo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de aquel episodio cuando Jesús pasó 40 días y 40 noches? Después de eso, él se sintió hambre, y entonces, ¿qué se apareció? ¿Y qué le dijo? Vente para acá. Haz que las piedras se conviertan en pan. ¿Y qué le dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre. ¿Y luego qué pasó? Platíquenme ustedes. ¿Sí? Lo llevó a una parte y le dijo también, mira, ¿sí? Estos son todos los reinos del mundo. Y le dijo el diablo, le dijo Satanás, yo te los puedo dar si postrado me adoras. ¿Qué le dijo Jesús?
O sea, esta oferta no me interesa porque el precio es que yo me incline a adorarte. Y aquí en este momento nos estamos viendo cómo obtuvo Jesús los reinos del mundo. ¿Sí? Cuando el séptimo ángel toca la trompeta, entonces los reinos del mundo han venido de ser de nuestro Señor y de su Cristo. Me encanta la redacción. ¿Sí? Son de Dios y de su Cristo. Y luego, ¿qué dice, hermanos? Él reinará por los siglos de los siglos. Así que todos los seres del cielo, los 24 ancianos, todos los que están ahí delante del trono, aquellas grandes criaturas que tienen 3 caras o como se puedan describir, ¿sí? Estaban contentos y estaban rugiendo de alegría y diciendo, ya llegó el momento en el que todos los reinos del mundo sean otra vez de Dios y de su Cristo. ¿Sí? Entonces, vean lo que pasa. Los 24 ancianos estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postran sobre sus rostros y adoran a Dios. Si se lo pueden imaginar, ese momento, imagínenlo. ¿Sí? Diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder al fin y has reinado. ¿Qué bien? ¿Sí? Eso es lo que anuncia la trompeta. Entonces, debemos recordar que al principio del ministerio de Jesús, Satán le ofrece los reinos del mundo, pero Jesús no acepta porque los va a recibir a través de la obra que hizo con su crucifixión en el momento en el que Dios lo pueda decidir. Y entonces, las grandes voces que oímos son un gusto, un júbilo en el cielo. Pero luego, ¿qué pasó en la tierra, hermanos? Dice que las naciones se airaron. Qué curioso que los seres humanos estamos viendo todo eso, hermanos, y de todas maneras no estamos dispuestos a aceptar lo que está pasando. Se airaron las naciones y la ira de Dios que ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos. Pongan atención. ¿Qué es lo que va a pasar a continuación? ¿Sí? El tiempo de juzgar a los muertos está a la puerta y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, ¿sí? Les va a ser dado un galardón. ¿Dónde estamos ahí nosotros, hermanos? ¿Sí? ¿Va a recibir usted un galardón o no? Nomás escuché un amén. ¿Sí? No estoy preguntando si se merece usted recibir un galardón. Ahí estoy de acuerdo con que no contestemos, ¿no? Pero la gracia de Dios, hermanos, es mucho más. La Biblia dice que no lo escogimos nosotros a Él, sino que Él nos escogió a nosotros. Amén. ¿Sí? Y imagino un padre que adopta a un niño y que cuando el niño hace un problema o le causa algún destrozo o le da un disgusto, lo toma de la mano, lo devuelve al orfanato y le dice que este no lo quiero. ¿Creen que sea posible? Yo creo que después de un tiempo, el padre, el que adopta, ama a ese hijo como un hijo. ¿Sí? Y no ve un padre que vaya a deshacerse de su hijo. Así que usted dígame de quién es hijo. De Dios, ¿no? ¿Sí? ¿Cree que si usted comete un pecado, Dios le va a decir, ¿sabes qué? ¿Ya te chupó el diablo? No. ¿Sí? Ya ni modo. ¿Sí? Porque si pecamos después de haber recibido a Jesús, entonces ya no hay nada que se pueda hacer, dice una parte de la Biblia. ¿Le ha hecho ruido alguna vez ese verso en la cabeza? Les pregunto. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque los que no nos perdonamos somos nosotros. ¿Sí? La verdad es que lo hemos dicho, si yo fuera Dios, no perdonaría muchas cosas. Pero afortunadamente yo no soy Dios. La gracia de Dios nos está por encima de todo eso. Y si usted se siente indigno, es cierto, es indigno. Pero la dignidad que Dios nos da no es para echarle luz a correcto. No lo merezco, ¿cierto? Sí. Pero tenemos que aceptar, porque es de gracia. No hay nada bueno en nosotros, es cierto, pero tampoco tenemos que estarnos rematando, no, soy un gusano miserable, no, Dios algo vio bueno en nosotros, ¿no? ¿Sí? Y quizá no es que seamos buenos, sino que hemos creído en el que Él ha enviado. ¿Sí? Entonces lo que yo tengo no es luz mía, sino es el reflejo de la luz de Cristo. Amén. Por esa razón, entonces Dios cuando nos ve, no nos ve a nosotros, ¿sí? Dice, este
pobrecito, cree en Jesús. ¿Sí? Y entonces, dice abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Sí? Y no tenemos un abogado que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas. ¿Sí? Porque fue hecho hombre, fue tentado en todo, pero sin pecado. Así que él puede pagar, puede pagar. Entonces cuando lleguen, ¿sí? Voy a decir, ¿a quién? ¿A quién no va a decir? Va a llegar Herbert, y entonces va a estar el tribunal de Dios y le va a decir, Herbert, tú no puedes entrar en este lugar. ¿Sí? Y entonces le vamos para Jesús, vamos a usar el cinto de oro, le voy a decir, pónganlo en mi cuenta. Amén. ¿Me dicen amén? Amén. ¿Sí? Entonces se va uno a sentir chiquito, pero sí se va a ir para ese lado. Esa es la gracia salvadora de Dios. Amén. Y entonces dice aquí, grandes y pequeños a los que temen tu nombre, recibirán el galardón de la gracia de Dios. Y luego dice en un ladito, ¿sí? De destruir a los que destruyen la tierra. ¿Quiénes son los que destruyen la tierra? Los demonios, sí. Pero bueno, lo preguntaré de otra manera. ¿Quién fue puesto en el planeta para administrar los recursos naturales? ¿Y qué es lo que más mal hacemos de todo? ¿Sí? Destruimos, modificamos el ambiente, destruimos la tierra sin importar que todo. ¿Por qué? Para ganar más dinero. Vean, la sierra están talando todo, están destruyendo todo, volviéndolo al revés para sacar pepitas de oro, ¿sí? Para hacerse millonarios, talando árboles de cientos, tal vez de miles de años para enriquecerse con la madera, están destruyendo la tierra. Bueno, en ese momento, el ángel que se para y va a decir, ¿saben qué? Basta. Se acabó. Se acabó el tiempo del hombre. Ya no. Ahora el reino es el reino de Jesús. ¿Okay? Sí, yo creo que eso es lo que va a pasar. Y entonces va a llegar el momento de que se juzguen los muertos, va a llegar el momento de que reciba usted su galardón y de destruir a los que destruyen la tierra. A diferencia de las otras trompetas, voy a terminar con eso, no anuncia la séptima un juicio, sino la sustitución de los reinos de este mundo por el de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvan a la imagen de la estatua de Nabucodonosor. Tenía 10 deditos, ¿sí? Estaba muy bien hecha, muy bonita, pero eran de barro. Cuando llegó la piedra, ¿sí? Que fue arrancada de una parte sin la mano del hombre y golpeó, la estatua se derrumbó completamente. ¿Qué quiere decirnos? Que los reinos del mundo desaparecieron, ¿sí? Y más adelante dice que esa roca fue convertida en un monte, en un reino cuyo tiempo no tendrá fin. Ese es el momento. Ese es el momento. La historia del hombre se acabó. La sustitución de los reinos de este mundo por el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque se trata de un hecho que todavía va a acontecer en el futuro, aquí se presenta como si ya hubiera sido consumado. Eso es una forma de literatura apocalíptica o de literatura hebrea. El misterio de Dios se consumará. Esto tiene que ver con el establecimiento definitivo del reino de Dios en este mundo. ¿Sí? Y por esta razón escuchamos un potente grito de júbilo que recorre el cielo. El mensaje político que denuncia a Roma como una prostituta, como alguien falso, era algo muy fuerte para la época. Podía ser acusado y encarcelado, como lo fue, o algo peor, ser muerto por su contenido. Así que, hermanos, en resumen, hasta aquí, el Apocalipsis es un mensaje de resistencia para los cristianos del primer siglo. Los tiempos de guerra, persecución, hambre y carestía, los tiempos de bestias crueles representadas por los gobernantes sin escrúpulos no eran símbolos, sino una peligrosa realidad para el pueblo del primer siglo. Sin embargo, la invitación es cíclica. Todas estas cosas van a pasar a lo largo de la historia de la humanidad. Mantente fiel, mantente cerca de Dios, mantente siempre con el pensamiento en servir a Dios. Díganme qué es fe, hermanos. Sí, lo podemos repetir. Fe es la esperanza de las cosas, ¿sí? Sí, la certeza de las cosas que no se ven. Pero fe viene de una palabra hebrea que es emuná. ¿Sí? ¿Alguien puede decir más? Emuná no quiere decir fe. ¿Yo crees en Dios? Sí, sí creo. ¿Sí? Intelectualmente creo que debe haber una fuerza creadora que organice todo y que mantenga el universo. ¿Eso es fe? No, eso no es fe.
Fe viene de estar cerca, sujeto de la mano de Dios. Es más cercano a fidelidad, es más cercano a confianza, es más cercano a que nada me asusta porque tengo fe, tengo confianza en que Dios y Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Me dicen amén? Así que tenemos que tener fe. Las palabras que leamos en el Apocalipsis no importa. La séptima trompeta dice que todo el misterio de Dios será consumado y ese día será el reino de Jesús que inicia y ahí estaremos presentes para recibir nuestro galardón. ¿Me dicen amén? Amén. Nadie dijo amén. Amén. ¿Sí? Me dicen amén. Imagínense, porque esa promesa es que la va a cumplir nuestro Señor. Dice Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que ya tenemos esa promesa. El que cree en mí, dice Jesús, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sí? Y el que cree en mí, dice, tiene la vida eterna. No la va a tener, o vamos a ver cómo le hacemos, si metemos una amnistía, o vamos a ver si metemos un amparo, o a ver, no Señor, el que cree en mí, dice, tiene vida eterna. Y si siente alguna vez que no lo merece, es cierto que no lo merece, pero de que la tiene, si cree sinceramente, entonces creo que estamos hablando de lo mismo. Pónganse de pie, hermanos, vamos a hacer una oración. Incline su cabeza, cierre sus ojos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor, te damos esta tarde a todos los aquí presentes por haber encaminado nuestros pasos hasta este lugar. Porque, Señor, tú nos das tanto el querer como el hacer. Tú nos acercas, tú nos has amado desde antes. Tú has venido a buscarnos como aquel padre que fue a buscar al pródigo. Tú has planteado la situación para que nosotros puedan hacer una fe que pueda cambiar nuestra vida, que pueda hacer que lo pongamos así en humildad de corazón, que tú dirijas nuestra existencia y que viva Jesús en nuestra vida. Que no lo invitemos a nuestra vida, sino que le dejemos nuestra vida en tus manos. Que seamos realmente transformados por el poder de tu Espíritu. Y que podamos, Señor, ver todos los acontecimientos futuros, todo lo que vaya a venir, Señor, todo lo que esté en la profecía, ya sea que lo estemos interpretando bien o mal. Que no nos asuste, Señor. Que podamos decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque, Señor, tú eres lo único que es trascendente para nosotros. Porque somos peregrinos, Señor, porque nada de esto es para nosotros, sino que estamos transitando, Señor, hacia una forma trascendental para cuando tú recuperes el reino, para cuando tú lo puedas establecer nuevamente sobre la tierra. Permite que seamos ciudadanos de ese momento. Permite, Señor, que podamos ser encontrados, Señor, escritos en el libro de la vida. Que nuestra conversión sea real, que tú, Señor, nos llegues a conocer y que podamos llevar fruto del Espíritu que agrade, Señor, y que vean que nosotros, Señor, queremos estar delante de ti, agradecidos por los que tú has hecho primero, porque te amamos, Señor, ya que tú nos amaste primero. Bendícenos, bendice a las familias que representamos, está con nosotros, en tus manos encomiendo, Señor, los planes de cada uno, los proyectos de cada quien. Y Señor, tú danos conforme sea tu gracia, permite que seamos suficientemente agradecidos para saber, Señor, que todas las cosas que suceden nos ayudan a bien. En el nombre de Cristo te pido y te agradezco esto,